Laura se dedica a realizar trabajos de jardinería. Sus servicios fueron contratados por Mateo, para que le arreglase el jardín de su domicilio. Al acabar con el trabajo encomendado, Laura procede a cobrarle a Mateo. Pero este dice no estar satisfecho con el resultado, y decide pagarle solo una parte de la cantidad reclamada, indicándole que le pagará el resto cuando el jardín quede como él solicita. Laura, quien ya ha trabajado varias semanas en la finca, no está de acuerdo con esta solución, puesto que ella ha realizado el trabajo solicitado inicialmente por Mateo, adecuándose al presupuesto inicial. Pero aunque Laura le reclama sus honorarios a Mateo en diversas ocasiones, este se niega a pagar las facturas pendientes, por lo que Laura, harta de la situación, decide acudir al proceso monitorio. Este proceso, regulado en los artículos del 812 al 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se utiliza para obtener el pago rápido de las deudas dinerarias. Por tanto, podrán acudir a este procedimiento aquellos que quieran solicitar a otros el pago de una deuda de cualquier importe, siempre que ésta sea dineraria. De modo que debe de ser una deuda expresada en dinero en curso legal, nacional o extranjera, y quedan fuera de este proceso las obligaciones de hacer o de dar cosas que no sean dinero. Pero además, la deuda debe de ser líquida, expresada numéricamente, o que contenga los elementos necesarios para obtener la cantidad mediante una sencilla operación aritmética determinada, que se conozca su importe exacto. Vencida, no pueden reclamarse deudas futuras, tiene que ser una deuda cuyo plazo para pagarla ya haya terminado. Y exigible. Una deuda es exigible cuando no depende de contraprestación, del cumplimiento de un término o de una condición, y no existe impedimento legal para su reclamación. Además de cumplirse estos requisitos, la deuda debe de estar acreditada en alguno de los siguientes documentos: facturas, albaranes de entrega, certificaciones, o cualquier otro documento, que aún unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas. Documentos firmados por el deudor, o con su sello, impronta o marca, o con cualquier otra señal, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren. También se podrán exigir por este proceso las deudas que se acompañen de documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera. Y las deudas que se acrediten, mediante certificaciones de impago de cantidades debidas, en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Para conocer este proceso, será competente el juzgado de primera instancia del domicilio del deudor, es decir, de Mateo. Si este no fuese conocido, será competente el juzgado del lugar en que Mateo pudiese ser hallado. Y si se trata de deudas por impago de cuotas de comunidades de propietarios, también será competente el juzgado del lugar en donde se encuentre el inmueble, a elección de Laura. Si el letrado de la Administración de Justicia no consigue localizar a Mateo, o este es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia, pudiendo Laura instar de nuevo el proceso ante el juzgado competente. El proceso comienza con la petición inicial de la acreedora, Laura. Pueden interponer la petición inicial personas físicas o jurídicas. Para ello, no será necesaria la intervención de abogado y procurador, pero sí para los actos procesales posteriores, si la cuantía del proceso supera los 2.000 euros. En la petición se expresará la identidad del deudor, los domicilios de acreedor y deudor, y el origen y cuantía de la deuda. Además, la petición debe de acompañarse de los documentos que acreditan la deuda, indicados anteriormente, ya que para que la solicitud se apruebe, es necesario presentar un principio de prueba que acredite la relación entre las partes. Esta solicitud ha de presentarse ante el decanato o servicio común del domicilio del demandado, quien lo remitirá al juzgado de primera instancia que corresponda. Si el domicilio o residencia no fuesen conocidos, también podrá presentarse ante la oficina judicial del lugar en que el deudor pueda ser hallado.
Y en el caso de la reclamación de gastos de comunidades de propietarios, la solicitud también podrá presentarse alternativamente ante la oficina judicial del lugar donde se encuentre la finca. Para presentar la solicitud inicial, pueden utilizarse los formularios aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, que están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Una vez presentada la petición, el letrado de la Administración de Justicia examinará si cumple con los requisitos exigidos y si la documentación aportada es válida. Si considera que no cumple los requisitos, dará cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión de la petición. Si el letrado observa que la cantidad reclamada no es correcta, dará traslado al juez, que mediante auto podrá proponer a Laura que acepte o rechace un importe inferior al inicialmente solicitado. Para manifestarse sobre esta propuesta, Laura tendrá 10 días. Si transcurrido este plazo no responde, se le tendrá por desistida. Si la petición cumple los requisitos, el letrado de la Administración de Justicia admitirá la petición y se llevará a cabo el requerimiento de pago al deudor. La Ley de Enjuiciamiento Civil no indica mediante qué tipo de resolución debe el letrado admitir la petición. En la práctica, se admite mediante diligencia de ordenación o decreto. El requerimiento se notificará mediante la entrega a Mateo de la copia de la resolución o de la cédula, en la sede del tribunal o en su domicilio, con apercibimiento de que de no pagar ni comparecer, alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él la ejecución. Si se trata de una deuda por gastos de la comunidad de propietarios, podrá notificarse mediante edictos. Una vez notificado, Mateo tendrá entonces 20 días para optar por alguna de las 3 opciones siguientes: pagar la deuda, formular su oposición, alegando las razones por las que a su entender no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, o no comparecer ni pagar, dejando transcurrir el plazo. Si Mateo no atendiese al requerimiento o no compareciese, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y fijando la cantidad que se puede reclamar en el posterior proceso de ejecución. De este decreto, se dará traslado a la acreedora Laura, para que inste el despacho de la ejecución mediante solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo ordinario de 20 días, previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para este trámite, Laura necesitará abogado y procurador, si el litigio supera los 2.000 euros. Por tanto, si Mateo deja transcurrir el plazo de 20 días sin pagar ni comparecer, y Laura quiere cobrar, deberá instar por escrito el inicio del proceso de ejecución forzosa, para embargar los bienes de Mateo suficientes para pagar la deuda. Este proceso terminará con auto del juez despachando la ejecución. Si Mateo opta por pagar, puede pagar el total de la deuda, entregando la cantidad reclamada directamente a Laura, quien lo comunicará por escrito a la oficina judicial para que se finalice el expediente, o bien ingresando dicha cantidad en la cuenta de consignaciones del juzgado. En este caso, el letrado de la Administración de Justicia acordará el archivo de las actuaciones, produciéndose la satisfacción de la deuda y el fin del proceso. Pero Mateo también puede optar por el pago parcial de la deuda. En este supuesto, al pagarse solo una parte de la deuda, no se produce el fin del proceso. Respecto a la cantidad pagada por Mateo, se produce el allanamiento, y el juez dictará auto recogiendo tal circunstancia. Respecto a la otra parte de la deuda, Mateo puede presentar su oposición, al considerar que Laura le está reclamando más de lo que corresponde. Por tanto, la opción de oponerse la ejercitará Mateo, si considera que toda o parte de la cantidad reclamada es indebida o excesiva. La oposición de Mateo también puede ser al total de lo reclamado, o a una parte de la deuda. El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando el litigio supere los 2.000 euros. Una vez presentado el escrito de oposición, será analizado por el letrado de la Administración de Justicia. Si no cumple los requisitos, el letrado dará cuenta al juez, para que resuelva lo que corresponda, produciéndose los mismos efectos que en los casos de incomparecencia del deudor.
Si el letrado estima que la oposición cumple los requisitos, admitirá el escrito mediante decreto, dando por terminado el proceso monitorio, y acordando continuar la tramitación conforme al proceso declarativo correspondiente. Además, se dará traslado de la oposición al aura. Cuando la cuantía reclamada es inferior a 6.000 euros, o se reclaman cantidades debidas por arrendamientos de fincas urbanas, los trámites se continuarán por el juicio verbal, y Laura podrá impugnar la oposición de Mateo en el plazo de 10 días. De modo que se citará a las partes a una vista ante el juez, para practicar las pruebas que se propongan en ese acto, dictándose sentencia. Cuando el importe de la reclamación exceda de 6.000 euros, Laura tendrá un mes para interponer demanda de juicio ordinario. Si presenta la demanda, se continuarán los trámites por el juicio ordinario, con la necesaria presencia de abogado y procurador. Si no lo hiciese, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto, sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas a Laura.